Bien. ¿Ven todos la pantalla? Sí, sí, profe. Perfecto. Vamos a comenzar entonces esta segunda clase, este segundo taller de debate, hablando de la comunicación. ¿Ok? Y vamos a partir con este axioma de la comunicación. En las ciencias hay muchos axiomas, pero en las ciencias comunicacionales son poquitos, hay como 5 axiomas que se distinguen. Y este es uno de los principales axiomas de la comunicación que dice todo comunica. Es imposible no comunicar. Es decir, aun cuando yo quiero no comunicar, comunico que no quiero comunicarme, porque pongo cara de no me hablen, porque me encojo de hombros, porque cierro los ojos y me hago la dormida en el avión o en el bus para que la persona al lado no me converse, etcétera, etcétera. Pero todo comunica, comunica mi ropa, comunica el color que me pongo en el pelo, comunica cómo uso las uñas, los aros que me pongo, el tipo de anteojos que elijo, el tono con el que digo algo, la forma en que miro a la persona a la que le estoy hablando, todo lo que yo hago está comunicando permanentemente. Y dentro de la comunicación existen 3 dimensiones que vamos a ver y que nos van a servir justamente para trabajar con el debate. Estas son el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Estas son las principales dimensiones en las que ocurre la comunicación. Por un lado está lo que yo digo, con las palabras que lo digo, las palabras que escojo para decir algo, cómo estructuro mi discurso, las frases que voy armando, etc. El cuerpo, cómo me muevo, mi voz, todo lo que ocurre con mis manos, con la mirada, cómo me refiero. ¿Perdón? ¿Disculpa? Ah, no, parece que se le activó el micrófono. Entonces, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, donde se incluye el cuerpo propiamente tal y se incluye la voz y las emociones, es decir, desde qué emoción digo lo que digo. Si estoy hablando desde el entusiasmo, si estoy hablando desde la rabia, si estoy hablando desde la tristeza. Entonces la emoción, la carga emotiva que yo le pongo a algo, también se va a contagiar. La emoción es una de las cosas que más queda cuando uno comunica. Por ejemplo, cuando uno hace un discurso en el que no incorpora nada emocional, sino que solamente hablas, ponte tú, de cifras o de cosas que no te entusiasman, y con ningún tipo de emoción, la retención de las personas queda como entre un 15 a un 30 como máximo por ciento de lo que tú les dijiste. El otro 70% se perdió y en la mayoría de los casos se pierde un 80 o un 85%. O sea, la gente no tiene capacidad de recordar algo que es solamente teórico y sin ningún tipo de emocionalidad. Cuando tú le agregas emoción a las cosas que dices, es decir, las dices con entusiasmo, o si estás haciendo un discurso político y lo dices desde la rabia, o si estás haciendo un discurso fúnebre y lo dices desde la tristeza, desde tu emocionalidad, entonces esa capacidad de recordación sube a un 40%, 45% y a veces más. Entonces, la capacidad de retención que nosotros tenemos está muy vinculada a la emocionalidad. Vamos a mirar ahora un video de una investigadora que se llama Amy Cuddy, que ella ha trabajado mucho con el tema de la corporalidad y de cómo el cuerpo determina la impresión que los demás tienen de uno. Después vamos a comentar un poco. ¿Escuchan bien? ¿Escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. So I want to start by offering you a free, no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture
for 2 minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourself smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes. And I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. My main collaborator, Dana Carney, who's at Berkeley, and I really wanted to know, can you fake it till you make it? Like, can you do this just for a little while and actually experience a behavioral outcome that makes you seem more powerful? So we know that our nonverbals govern how other people think and feel about us. There's a lot of evidence, but our question really was, do our nonverbals govern how we think and feel about ourselves? There's some evidence that they do. So, for example, when we smile when we feel happy, but also when we're forced to smile by holding a pen in our teeth like this, it makes us feel happy. So it goes both ways. When it comes to power, it also goes both ways. So when you feel powerful, you're more likely to do this. But it's also possible that when you pretend to be powerful, you are more likely to actually feel powerful. So the second question really was, so we know that our minds change our bodies, but is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. I look at hormones. So what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. They actually feel that they're going to win even at games of chance. They also tend to be able to think more abstractly. So there are a lot of differences. They take more risks. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences on two key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. So what we find is that high power alpha males in primate hierarchies have high testosterone and low cortisol. And powerful and effective leaders also have high testosterone and low cortisol. So what does that mean? When you think about power, people tended to think only about testosterone because that was about dominance. But really, power is also about how you react to stress. So do you want the high power leader that's dominant, high on testosterone, but really stress reactive? Probably not, right? You want the person who's powerful and assertive and dominant, but not very stress reactive, the person who's laid back. So we know that in primate hierarchies, if an alpha needs to take over, if an individual needs to take over an alpha role sort of suddenly, within a few days, that individual's testosterone has gone up significantly and his cortisol has dropped significantly. So we have this evidence, both that the body can shape the mind, at least at the facial level, and also that role changes can shape the mind. So what happens, okay, you take a role change, what happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention? For 2 minutes you say, I want you to stand like this, and it's going to make you feel more powerful. So this is what we did. We decided to bring people into the lab and run a little experiment. And these people adopted for 2 minutes either high power poses or low power poses. And I'm just going to show you 5 of the poses, although they took on only 2. So here's one, couple more. This one has been dubbed the Wonder Woman by the media. Here are a couple more. So you can be standing or you can be sitting. And here are the low power poses. So you're folding up, you're making yourself small. This one is very low power. When you're touching your neck, you're really kind of protecting yourself. So this is what happens. They come in, they spit into a vial. We, for 2 minutes, say, you need to do this or this.
They don't look at pictures of the poses. We don't want to prime them with the concept of power. We want them to be feeling power, right? So 2 minutes they do this. We then ask them, how powerful do you feel on a series of items? And then we give them an opportunity to gamble. And then we take another saliva sample. That's it. That's the whole experiment. So this is what we find. Risk tolerance, which is the gambling. What we find is that when you're in the high power pose condition, 86% of you will gamble. When you're in the low power pose condition, only 60%. And that's a pretty whopping significant difference. Here's what we find on testosterone. From their baseline when they come in, high power people experience about a 20% increase, and low power people experience about a 10% decrease. So again, 2 minutes and you get these changes. Here's what you get on cortisol. High power people experience about a 25% decrease, and the low power people experience about a 15% increase. So 2 minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable, or really stress reactive, and feeling sort of shut down. And we've all had that feeling, right? Ok. Como ven, el tema del cuerpo y de cómo ocurre nuestra proyección corporal afecta el cómo los demás nos ven, pero también afecta el cómo nosotros nos sentimos. Entonces, antes de comenzar hoy día con las presentaciones que van a hacer cada equipo, les voy a pedir que se pongan ustedes ahí en una postura de power, ¿ok? La que quieran, la que les guste, no tienen para qué prender la cámara, pueden estar de pie o pueden estar sentados, pero prueben a hacer eso, prueben a ponerse en una postura y se los recomiendo como algo para cuando vayan a dar examen, para cuando vayan a una entrevista con alguien, para lo que tengan. Siempre una postura que les genere una sensación de estar empoderados, de sentirse poderosos, ¿ok? Si alguien en algún minuto quiere comentar algo, pueden comentar en el chat o pueden levantar la mano, ¿ok? Bien. La otra componente de la corporalidad es nuestra voz. Ay, no veo el... ¿Alguien comentó algo ahí? Me tengo que poner anteojos para mirar lo que comentan, porque ahí sí que no veo. Salía en un capítulo de Grey's Anatomy, claro, exactamente. Esta investigación de Amy Cuddy fue mencionada probablemente con el nombre y todo, pero había un personaje, la doctora Shepard creo que era, que se ponía así como en postura de poderosa cuando iba a hacer una cirugía y qué sé yo. Sí, es verdad. La pose de superhéroe. Tal cual. Amelia Shepard, así es. Bien. Súper. Bien, entonces, la voz es una influencia tremendamente poderosa también en lo que nosotros decimos. Y la voz tiene varias cualidades. La primera es la intensidad. ¿A qué se refiere la intensidad de la voz? Al volumen con el cual hablamos. Si nuestro volumen es excesivamente bajito, si hablamos muy despacito, la sensación es la sensación de timidez, de inseguridad. Muchas veces, además, la gente como yo es un poco sorda, entonces si hablan muy despacio, de verdad no se les escucha. Entonces, es importante que el volumen de voz sea un volumen que genere una sensación de entusiasmo, una sensación de que estamos hablando empoderados. Demasiado fuerte tampoco, porque demasiado fuerte hay gente a la cual le intimida también. O sea, si nosotros venimos a hablar así, entonces, claro, la gente se va a sentir como que le estoy retando, ¿cierto? Pero si hablo así súper despacito y nadie me entiende lo que estoy diciendo y es demasiado bajito, entonces resulta que van a sentir que yo estoy como muy insegura diciéndoles las cosas. Entonces la voz tiene que ser un volumen suficiente para que se escuche todo lo que digo, para que genere entusiasmo y no se quede en una cosa insegura, pero tampoco excesivamente fuerte.
el tono depende básicamente de nuestras cuerdas vocales. Si nuestras cuerdas vocales son finitas, como lo son en la mayoría de las mujeres, por ejemplo, el tono es más agudo. Si las cuerdas vocales son más gruesas, el tono va a ser más bajo. Y entonces los hombres generalmente tienden a tener un tono más grave y las mujeres tendemos a tener un tono más agudo. Sin embargo, lo que se ha investigado es que a la gente le parece más creíble un tono de voz más grave. Por lo tanto, en general hay que intentar trabajar con los tonos de voces más graves dentro de las tonalidades que uno tiene, por supuesto, porque depende de tu fisonomía. Pero, por ejemplo, si yo hablo así como más agudo todo el rato, una voz que se escucha es una voz que es un poco como estridente, que resulta como más nerviosa y que da la sensación de que fuera como menos verídica, menos verdadera. Si yo cambio el tono y hablo con mis tonos más graves, entonces da la sensación de ser un tono más real, menos nervioso. ¿Ok? Hay de hecho muchísimos políticos que trabajan con sus tonos vocales. La Margaret Thatcher, ya, independiente de todas las cosas que se pueden decir de ella, trabajó con sus tonos vocales, y si ustedes escuchan los primeros discursos de la Margaret Thatcher, la señora hablaba muchísimo más agudo y después fue paulatinamente bajando sus tonos de voz. La velocidad también es un punto importante porque los chilenos en general tendemos a hablar muy rápido y eso hace que muchas veces no se nos entienda lo que decimos. El ritmo con el cual hablamos, la velocidad que tenemos, debiera ser como pausada en algunas partes. Cuando tenemos que dar énfasis, debiéramos hablar un poco más marcado y más lento en las partes que consideramos más importantes y debiéramos hablar un poquitito más rápido las cosas que consideramos que son menos importantes. Entonces la idea es que la velocidad sea variable, no una velocidad pareja. Si hablamos todo el rato muy lento, la gente se va a terminar durmiendo. Si hablamos todo el rato muy rápido, puede que se pierdan las ideas y que no nos alcancen a captar. Pero si nosotros vamos variando la velocidad con la que hablamos, entonces se hace una cosa más ágil, más entretenida y pasamos rapidito. Lo otro que es una técnica, que tal vez no debiera enseñárselas porque los profesores me van a retar, pero es que cuando uno no quiere que la gente se detenga en algo, uno lo pasa más rápido, ¿ya? Entonces uno, por ejemplo, sobre el tema que no sabéis tanto y no queréis que te pregunten, entonces habla rapidito. Y la parte donde tú estás súper seguro, donde sabes todo y donde quieres que se detengan y te pregunten todo, entonces lo marcas bien marcado y más lento para que haya más interés en esa parte. Y por último, la última de estas cualidades de la voz es el timbre. El timbre vocal depende de la estructura de cada persona y es único, es como una huella dactilar. Así como tu huella dactilar es única, tu timbre vocal es único, porque depende de tus cuerdas vocales, de tu dicción y de las características faciales, porque ahí se generan todas las resonancias de la voz. Entonces, depende de los pómulos que tú tengas, depende de la nariz que tú tengas, depende de la frente, de la mandíbula que tú tengas. De hecho, Freddie Mercury, por ejemplo, que tenía una mandíbula más grande que lo habitual, con más dentadura incluso, era un personaje que tenía una voz extraordinaria. La gente, por ejemplo, cantantes como la Barbara Streisand, que no sé si ustedes la ubican porque es más antigua, pero que tiene una nariz grande, nunca se ha querido operar su nariz porque le cambiaría su voz y tiene una voz maravillosa. De hecho, cualquier cirugía que ustedes se hagan en la cara siempre va a cambiar el timbre de voz. A veces es un cambio más pequeño, a veces es un cambio más grande, pero cualquier cirugía de mandíbula, de nariz, de lo que sea que uno se haga en la cara, la voz va a cambiar. En la próxima sesión que hagamos, nuestra última sesión de debate, vamos a hacer un training vocal. Yo les voy a enseñar cómo calentar la garganta, que se llama, pero así vulgarmente se le llama calentar la garganta, pero en realidad es un training vocal. Les voy a enseñar y vamos a hacer ejercicios de distintas cosas. Hoy día nos vamos a quedar en esto y vamos a ver las presentaciones que ustedes trajeron para que alcancemos, ¿ok? Las emociones de las que hablábamos también en esta tríada que tenemos acá son otro punto fundamental.
aquí tenemos, se van a acordar de estos personajes, no son exactamente las mismas emociones, pero sí más o menos. Y estas son las emociones básicas según Susana Bloch, que es una investigadora que tiene un método muy interesante que lo usamos mucho los actores, lo usan también los psicólogos harto, que es el método que se llama Alve-Moting, ¿ya? Si quieren investigar más de eso, aquí está el sitio oficial. Pero ella distingue estas emociones como las emociones básicas y luego hay una serie de emociones que son las emociones mixtas y que tienen que ver con la interacción de cada una de estas emociones entre sí. Antiguamente, la creencia era que las emociones eran como una línea recta que iba desde un extremo la alegría hasta el otro extremo la pena. Hoy día se sabe que las emociones son varias, que son las emociones básicas, y que pueden estar al mismo tiempo. Es decir, yo puedo sentir miedo y alegría al mismo tiempo. Por ejemplo, si me subo a una montaña rusa. Me subo a una montaña rusa y estoy asustada porque viene aquí la bajada y no sé lo que va a pasar, pero al mismo tiempo estoy alegre porque yo elegí subirme ahí, porque me gustan esos juegos, porque estoy entretenida, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, tristeza y alegría al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo me acuerdo de mi abuelita que se murió y a quien yo quería muchísimo, a mí me va a dar pena porque se murió, pero al mismo tiempo mis recuerdos con ella son muy alegres y son muy lindos y esa es una emoción muy común que se llama nostalgia. ¿Ok? Entonces, las emociones se mezclan, son mezcladas, ¿ya? Hay otros autores, en todo caso, que distinguen otras clasificaciones de emociones. Hay autores que distinguen 9 emociones, 6 emociones, 5 emociones distintas, pero estas son las básicas. Y estas básicas se llaman básicas porque son emociones que son universales, es decir, sentimos miedo aquí en Chile, sienten miedo en la China, sienten miedo los gringos, sienten miedo en Europa. En todos lados sienten miedo, sienten alegría, sienten rabia. Todas estas emociones son universales. Además de ser universales, han tenido una importancia en la evolución. Si nosotros no hubiésemos tenido miedo, no habríamos arrancado del mamut o no habríamos inventado una estrategia para cazar al mamut y poder comernos al mamut y al final de cuentas no estaríamos hoy día aquí. Entonces, tienen que ver con nuestra evolución. Y por otro lado, son emociones que generan cambios fisiológicos, es decir, a nosotros nos pasan cosas físicas cuando tenemos miedo, cuando estamos alegres, cuando tenemos pena. En todas esas situaciones el ritmo cardíaco cambia, la respiración cambia, las pupilas en algunos casos se dilatan, sudamos de cierta manera, hay muchas cosas que nos ocurren. Los músculos se tensan, etcétera, etcétera. Entonces, esta, que son las emociones, es una componente fundamental de la comunicación. Y cuando ustedes debatan, ustedes una de las cosas que van a tener que considerar es desde qué emoción están transmitiendo lo que están transmitiendo. A ustedes les genera rabia y quieren que el público o el auditorio de su debate se enrabie con ustedes y por eso les dé la razón, o quieren que se asusten por estos inventos raros, estas cosas que se están haciendo que son peligrosas y por lo tanto quieren transmitir ese miedo y desde ese miedo afirmar su teoría, o están alegres y entusiastas y quieren desde ahí fomentar, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos entonces a la presentación que tenían para hoy. La idea, como yo les dije en la sesión anterior, era que ustedes agarraran su tema y lo plantearan muy brevemente. Les mandamos un correo diciéndoles que eran 3 minutos, ¿ok? Pero en el cual nos vendan su tema. Eso podía ser a través de lo que ustedes quisieran. Pero la idea es que nos dejen claro cuál es su tema y cuál es su postura frente a ese tema. Si hay algún equipo que quiera partir, toda la posibilidad,
Nosotros queremos partir, profe. Estupendo. ¿Ustedes son el equipo? Amarillo B, creo. No estoy seguro. Déjeme revisar. ¿Tu nombre? Felipe Calderón. Felipe Calderón. Ok. Hola. Dame un segundo. Vamos a... Espérate, voy a dejar la pantalla para dejarlos a ustedes. Vamos a compartir un sonido nomás en todo caso. Pero Ah, ya. Muy bien. ahí está. Ok, traten de poner entonces vista al hablante para que podamos ver a sus compañeros. Yo me voy a Bien. silenciar para que los escuchemos a ustedes nomás, ¿ya? Ujú. Ya. A continuación, tenemos noticias espaciales, ya que el pasado 14 de septiembre, un equipo de astrónomos causó controversia al encontrar una biofirma, posible signo de vida en Venus, el segundo planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar. Y no sé tú, Felipe, pero yo no puedo esperar a conocer a nuestros amigos verdes. Para hablarnos un poco del tema, se encuentra con nosotros el doctor Isaac Reyes. Isaac, bienvenido. Bienvenido. Está muteado el pana. Isaac. Disculpa. Muy buenos días. Efectivamente se ha encontrado fosfina en Venus y esto fue gracias al trabajo que hemos realizado acá en el telescopio ALMA. Y desde donde, analizando la frecuencia de onda que provenía del planeta, hemos logrado determinar que probablemente es fosfina. Ah, gracias. Entonces la pregunta es, ¿qué relación existe entre la presencia de esta fosfina y la posible existencia de vida? Bueno, es importante saber que la fosfina es un gas incoloro y tóxico, el cual suele ser fabricado de manera industrial. Para los insecticidas, ¿no? Algo así tengo entendido. Exactamente. Sin embargo, también es formado por bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias que prescinden del oxígeno. Además de esto, el ambiente hostil de Venus, el cual es bastante ácido, consumiría estas reservas de dicho elemento. Entonces, al presentar niveles de fosfina, se puede inferir que existe una producción de la fosfina dentro del mismo ambiente. Y si bien lo conocido hasta el momento indica que pueden existir, indica que este fenómeno se puede explicar en base a presencia de vida, no podemos ignorar que pueden existir reacciones químicas que son desconocidas, las cuales dentro de un ambiente tan distinto como nuestro planeta puedan ser posibles. De este modo, no existen evidencias suficientes para afirmar que exista vida en dicho planeta. Es decir, sabemos que una manera conocida de producción de fosfina es mediante las bacterias que no necesitan oxígeno, digamos. Pero, y me dirijo a la audiencia cuando realizo estas preguntas, ¿es tan inconcebible que los seres humanos desconozcamos algo, como por ejemplo un proceso de producción de la fosfina que no sea biológico? ¿Es la vida la única respuesta a esto? Estas no son interrogantes menores. Y como todo lo que está más allá, digamos, en el espacio es un misterio, no podemos quedarnos ni sacar conclusiones apresuradas con la información que ya tenemos. Es decir, lo que tenemos de información actualmente no es suficiente para ratificar la vida en Venus. Eso era todo. Excelente, me encantó, fantástico, súper, súper. Esa era Muchas toda la gracias. idea, súper, súper bien, se pasaron. Me encanta. Además hablaron clarito, se les entendió todo. No, muy bien, excelente. Bien, Emilia estaba diciendo que ellos querían ir después. ¿Estás por ahí, Emilia? Granja. Emilia Gamhan, ¿estás por ahí o no? No está Emilia, parece, no sé. Se Sí, nos profe. perdió. Sí, sí, Ah, está. ¿perdón? Aló, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí te escucho. Ya, buenísimo. Estaba No sé por qué no se sin, escuchaba. estaba sin volumen, ya. Bien, Ya, ustedes ahora entonces. Sí.
Pero qué vergüenza después de mansa presentación que nos toque a nosotros. Ah, ya. De Ya, verdad. chiquillas, no se achiquen, pongan Dale, cabros, pose de denle. superhéroe, de Mujer Maravilla, Wonder Woman y démosle nomás. Vamos, Ya, perfecto. en silencio. ¿Se ve bien? Sí se ve. Perfecto. Emi, ¿veis, cierto? Como... Sí, porque perfecto. Sí, Ya. se ve perfecto. Ya, buenos días, compañeros y profesores. Junto a Amanda Catanal, Emilia Garnam y quien les habla, Maite Barrios, presentaremos el tema, si de genética hablamos, con la progenitora nos quedamos. Bueno, nuestro tema es madre sustituta. ¿Madre es quien aporta los genes o la que da a luz? Bueno, nuestra posición es madre es quien aporta los genes. Para comenzar, ¿qué es la gestación subrogada? La gestación subrogada es una técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad que se accede a ella a partir del diagnóstico de una falta a nivel de la implantación, anidación y o desarrollo embrionario durante la gestación. Para todos los casos de la gestación subrogada se va a requerir un otro ajeno a la configuración familiar que pueda alojar y lleve adelante la gestación en sustitución a la dificultad que tendría la madre biológica para la implantación. Este otro, que sería ajeno a la configuración familiar, se denominaría gestante. También nos podemos preguntar qué es una madre sustituta. La madre sustituta es una persona del sexo femenino a quien se le implanta un embrión u óvulo ya fecundado en su útero mediante un procedimiento de reproducción asistida, como por ejemplo fecundación in vitro o inseminación artificial. Entonces, ¿por qué la madre es quien aporta los genes? El material genético es dado por los progenitores. Desde un punto de vista biológico, el DNA del embrión, que como sabemos está compuesto por genes, se genera mediante la unión del ovocito 2 con el espermatozoide, siendo herencia directa de sus padres progenitores y o biológicos, no de la persona que lo ha gestado. Por lo tanto, no hay ningún vínculo genético entre la gestante y el feto. Es por esto que la madre es quien aporta los genes. Eso. Muy bien. Ya, súper chicas. Tienen que hablar con un poquito más de seguridad, ¿ok? La próxima clase, el próximo taller vamos a tener otra presentación, pero ya es sin ninguna ayuda de PowerPoint ni nada, sino que solamente viéndolos a ustedes. Entonces, estar un poquito más seguras y ojo con esta cosa de moverse mucho en la silla todo el rato, ¿ya? Ojo con eso. Derechitas Esa ahí, fui yo. bien Es que sentadas. Sí, la cariño. costumbre de estar así. Sí. Estaba ahí como, media como, ya. Si estamos ahí frente a la pantalla, con mayor razón, nuestros gestos son los que tienen que decir todo, los gestos de la cara, los ojos, la mirada, y un poco apoyarnos con las manos también, y el buen manejo de la voz. Pero si estamos moviendo el cuerpo así como todo el rato, no nos aporta, ¿ya? Y eso, si estuvieras parada, sería más notorio todavía, porque estarías como balanceando, etcétera. En otras ocasiones nosotros trabajamos más el cuerpo, pero como ahora este debate va a ser online, entonces vamos a tener que trabajar sobre todo con la gestualidad, con la cara, con la voz y con las manos, ¿ok? Muy bien, profe. muchas Perfecto. gracias, chicas, Gracias. excelente. Muchas gracias, profe. Vienen ahora Sergio Figueroa, ¿estás por ahí? Ah, ¿Keter? Profe, veníamos nosotros. Perdón. Profe, ¿se puede compartir pantalla? Sí, claro. Ya, Ahí ahí lo está. van a habilitar. Hola. Hola. Ya, ahí está. A ver cómo pongo. Aquí. Ahí está. Ay, no, miren. Ahí está. Ahí está perfecto. Ya. Ya. Ya ustedes dicen nomás ahí. Ya. Bueno, buenas noches ya, mis queridos compañeros, queridos profesores. Yo le doy en este caso la bienvenida a la presentación de nuestro tema, cual es un tema bastante surreal, bastante excéntrico y que pareciera realmente haber salido de una película. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es este tema, verdad, tan surreal? Bueno, yo antes les quiero hacer yo a ustedes una pregunta, ¿verdad? La cual es,
¿alguna vez han pensado en cambiar sus genes? Así, tal cual como suena, cambiar sus genes. De la misma manera que, por ejemplo, veíamos en las películas a Spider-Man o Hulk, ¿verdad? Que tenían estos cambios genéticos, adquirían características superpoderosas, ¿verdad? Bueno, ese cambio genético, obviamente no vamos a ser Spider-Man, tampoco vamos a ser Hulk, pero el cambio genético es posible. Y es gracias a una potente herramienta, ¿verdad? Que es una tecnología llamada CRISPR-Cas9. Y se estarán preguntando, ¿cómo funciona esta tecnología, verdad? Ahí mi compañera Camila les va a explicar cómo funciona esta herramienta, parece maravillosa. Bueno, en términos generales, el sistema CRISPR-Cas9 funciona de la siguiente manera. En primer lugar, se construye un ARN guía capaz de reconocer la parte del ADN que queremos editar. Entonces, este ARN guía se une a la proteína Cas y dirige el trabajo de estas tijeras moleculares. Como segundo paso, tenemos nuestras tijeras Cas, que están guiadas por este ARN guía, que buscan la secuencia específica y la cortan. Entonces, finalmente, tenemos dos opciones. Podemos silenciar el gen que nos interesa o podemos repararlo con un fragmento modificado de ADN. Esta nueva herramienta es considerada en verdad una revolución en el área de la biotecnología por haber abierto la posibilidad de corregir genes defectuosos y con ello erradicar enfermedades tales como el Alzheimer, distintos tipos de cáncer, el Parkinson. Parece una herramienta muy prometedora y maravillosa. Pero Catalina a continuación nos va a explicar los riesgos. Bueno, como todo lo maravilloso en la vida, existen riesgos. En las ciencias, el riesgo de la manipulación sin límites. Los primeros o principales riesgos que vemos son la aplicación en embriones, en donde podríamos modificar completamente un embrión y así generar un sinfín de posibilidades. Primero tenemos la eugenesia, que es la selección de los genes que queremos poner. Entonces podríamos generar efectos no deseados y hasta usos malignos de los genes que queremos en una persona. Además, pueden haber errores y rupturas en la unión de la doble hebra, lo que generaría mutaciones no deseadas también. Por último, tenemos las desigualdades sociales que generaría esto, ya que no todos tenemos acceso a esta herramienta y algunos de los países que tienen acceso podrían generar lo que quisieran y sería no tan bueno para todos. Así que por eso creemos que nuestra posición es de que la manipulación sin límites puede tener muchos riesgos para la humanidad. Exacto. Eso. Eso. Ok, muy bien. A ver, dos cositas. Para Benjamín, tienes que tener cuidado con lo que llamamos las palabras intrusas, ¿ok? Casi todos las tenemos. Son palabritas que uno tiene como tics, por así decirlo, del lenguaje, en que uno mete ciertas palabras permanentemente en las frases que uno arma y que no aportan nada. Por definición son intrusas porque se meten entre medio y no te aportan, como el verdad, por ejemplo. Tú sueles decir verdad, 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 ojo con eso. Y también la cual, al principio era la cual, después era verdad, verdad. Fíjate en eso y trata de evitarlo. Cuando armes como tus frases y armes las cosas que tienes que decir, etcétera, cuando tengas que dar disertaciones o lo que sea, fíjate en no meter esas palabras intrusas, cómetelas, ¿ok? Bien. Y para las dos chicas les voy a decir lo siguiente, el tema de la emocionalidad de lo que hablamos recién es súper importante, porque ustedes estaban hablándonos con mucho entusiasmo y con mucha sonrisa y muy lindas se veían conversándonos sobre una cosa con la cual ustedes supuestamente están en contra, una cosa que consideran negativa, que consideran incluso peligrosa. Entonces, ¿desde qué emoción hablamos? No puede ser desde la risa, no puede ser desde la alegría, tiene que ser desde el temor, desde la sospecha, desde la rabia incluso si quieren, pero ustedes tienen que buscar qué carga emocional tienen ustedes con este tema y desde ahí, por supuesto que desde la carga emocional que tenga que ver con lo que les toca defender o contradecir, ¿verdad? En este caso a ustedes les toca contradecir algo, entonces tienen que estar con una emocionalidad adecuada para eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Súper, muchas gracias, súper bien. Gracias. Bien, sigue ahora Sergio, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estamos. Perfecto. ¿Profe? ¿Sí?
Tengo una duda con lo que le decía a Benjamín Reyes. Dime. Es que cuando uno va a disertar, como que ya, uno tiene el papel y toda la información que tiene que decir, uno se la aprende, pero igual uno cuando está adelante como que igual es algo que sale como espontáneamente. Entonces, ¿cómo hacemos en las presentaciones como comernos nuestros tics si estamos igual como improvisando con una base, pero estamos improvisando igual? Sí. Esa es mi duda. A ver, ahí hay dos cosas que se hacen. Una es la observación, ¿ya? Cuando tú ya observas cuál es tu palabra intrusa o tu frase intrusa o tus segregadores vocales, que son los a, ¿ya? Si tú tienes identificado cuál es, porque yo te lo diga, o porque otro profesor X te lo ha dicho, o porque preguntas, o incluso te grabas, te puedes poner en el celular y grabarte presentando. Entonces, cuando tú ya los tienes identificados, es mucho más fácil que poco a poco, porque no es una cosa que vas a lograr de un día para otro, ni de una presentación para otra, pero poco a poco, al tenerlos identificados, los vas observando y vas pudiendo evitarlos, ¿ya? Lo otro es practicar. Ensayar, ensayar, ensayar. Así como los actores ensayamos 1000 veces una obra de teatro que tenemos que dar, cuando uno va a hacer presentaciones, uno debiera ensayar varias veces antes de presentar. Y ahí entonces te vas escuchando. Puedes decirle a alguien que te escuche la presentación y te haga comentarios, te diga si es que salió entre medio alguna cosa que no debieras o tus frases intrusas, etcétera. Puedes grabarte, como te decía antes, grabarte solamente la voz o idealmente grabarte con cámara para después observar también tu corporalidad, etc. Y lo otro que se usa mucho, sobre todo para los segregadores vocales, lo que les digo que son los es que uno intente al principio decirlos en mudo. Cada vez que vas a decir dices el pero para callado. ¿Ya? Entonces, ese es un truco para tratar de evitarlo. Pero obviamente no es algo que se logre de un día para otro. Es un trabajo constante. ¿Ya? Gracias. De nada. Bien, Sergio entonces iba a presentar ahora. Sí, acá estamos. Perfecto. Me silencio yo para que ustedes partan. ¿Empezamos? Ya, 3, 2, 1. Se da inicio al espacio publicitario. Bueno, en este póster vemos lo más probable es que durante toda su vida les hayan dicho que la vida tiene que ver con procesos metabólicos y con replicación independiente de otras células. Pero la verdad es que lo que nosotros venimos a proponer es que la vida no depende de eso. La vida en esencia es la dependencia en los genes y en la expresión de esto. Ahora que ya sabemos un poco de definición de vida, podemos dar dos datos de los virus que son interesantes para ver qué son organismos vivos. Y el primero es que los virus son capaces de replicarse y mutar, algo que no pueden hacer los seres no vivos. Replicarse en el sentido de que infecta la célula, se reproduce y pueden generar más virus. Y mutan porque, como sabemos, por ejemplo, en la influenza que muta año a año, y las vacunas, hay que cambiar las vacunas. Y en segundo lugar, tenemos que todo organismo vivo es interdependiente. Tenemos variados ejemplos, desde organismos intracelulares como procariontes y eucariontes que dependen de sí para poder sobrevivir, hasta nosotros mismos, los seres humanos, que dependen de las bacterias que se encuentran en nuestro tracto digestivo. Es por esto que ningún organismo es completamente independiente y que la vida es completamente interdependiente. Muchas gracias. Se cierra el espacio publicitario. Ok, muy bien. Bien, ojo también con los movimientos, ¿ya? Sergio, tú estabas como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás todo el rato. Trata de mantenerte. Está bien darle un dinamismo a la cosa, ¿ya? De hecho, Ignacio fue el primero que habló. No, Juan. ¿Quién fue el primero que habló? Tú. Juan. Yo. Ya. Tenías más movimiento hacia arriba, qué sé yo, los brazos, eso, pero tienen que tener cuidado con los movimientos así, que molestan, porque además molestan con el volumen, porque como que varía el volumen con el que hablas, entonces de pronto se te escuchaba bien, de repente se tragaba el volumen y se iba para atrás. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Ya. En general, bien,
aprovechen los movimientos. Tú también estabas, Juan, con tus manos aquí, porque tenías la cámara como hasta más abajo, hasta la cintura, ¿cierto? Entonces se te veía hacia arriba las manos, y aprovechaste tus manos también. Entonces, si van a utilizar las manos, aprovéchenlas para que afirmen lo que están diciendo, no para que contradigan, ni para que se vayan para otro lado, sino que estén ahí presentes. ¿Bien? Ok, muchas gracias. Ahora viene entonces... Bacareza es... Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Se ve todo bien? Uy, que me veo. Está perfecto. ¿Sí se ve? Sí, se ve todo. Entonces, bueno, yo sé que todos alguna vez hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado si habrá vida en otro planeta. Y puede ser que este interrogante ya pueda ser respondido. Por eso nos preguntamos, ¿dejamos de estar solos en el universo? El 2020 no deja de sorprendernos. La soledad de la vida terrestre puede que haya llegado a su fin. ¿Por qué es importante investigar este tema? Porque responde a una de las interrogantes más importantes de los humanos, que es de dónde venimos, hacia dónde vamos y si estamos solos en el universo. Como dijo ya previamente mi compañera, es muy interesante este tema, ya que se puede explicar mediante la paradoja de Enrico Fermi, el cual es un físico italiano que plantea que hay una posibilidad extremadamente alta de encontrar vida en el universo. Esto lo hace calculando las estrellas, los planetas, los sistemas planetarios. Aún así, pese a que la posibilidad de contactar una civilización extraterrestre que sea inteligente, obviamente, es muy alta, ninguna se ha contactado con nosotros. Entonces nos genera esta pregunta, esta paradoja, que está de mal. Lo que se responde mediante la pregunta, ¿será que la vida no es solo agua, oxígeno y carbono? No es menor que científicos hayan encontrado la molécula de fosfina en la atmósfera del planeta Venus, una molécula que según sus propiedades puede significar vida. Y tampoco podemos ser tan antropocéntricos de pensar que solo en la vida hay tierra, y menos que solo hay vida bajo nuestras mismas condiciones. Bajo las premisas anteriores, los invitamos a todos ustedes a que presencien el debate sobre la vida en Venus este próximo martes 15 y jueves 17 de diciembre, donde nos vamos a cuestionar si realmente estamos solos en el universo. El profe más invitado. Excelente. Ya, súper. A ver, espérame, ¿quién fue la primera que habló? ¿Francisca? Sí, yo fui. Ya, Francisca, tenemos que sacar más tu voz, ¿ya? Hay que aprovechar más tu voz, tenemos que sacarla para afuera porque tus compañeros hablaban más fuerte por un lado en términos de volumen, pero además como con más entusiasmo. Entonces las emociones de ellos estaban súper bien porque estaban ahí como picándonos la curiosidad, como entusiasmándonos con el tema, y tú al principio te quedaste un poco más chiquitita. Entonces ya practiquemos estos ejercicios de Wonder Woman y sintámonos así, pero súper poderosa, y saquemos el entusiasmo con respecto al tema. ¿Ok? Felipe fue el segundo que habló. El mismo que Viste Garza. Sí, súper bien la emocionalidad con la que hablaste. Ojo un poco la dicción, hay que tratar de trabajarla, ¿ya? Sí. Lo dije en la presentación. Ojo. Sí, no me acuerdo, pero seguramente. Miren, pongan atención todos acá. Hay un ejercicio para la dicción que es excelente, maravilloso. Un lápiz Bic con el que van a ir a votar. Aquí se lo ponen acá y hablan con esto, pero que se les entienda. Leen un texto, un poema, un pedazo de libro, lo que sea. Cuando se saquen el lápiz, van a continuar hablando exactamente así, grande, ¿ya? Siguen hablando así, ¿ok? Los que tienen mala dicción o los que les cuesta o que les han dicho una y otra vez que tienen que hablar más, abriendo más la boca, hablando más claro, etcétera, el ejercicio del lapicito es maravilloso, pero que se les entienda cuando hablan, para que luego así terminen hablando con una dicción bien abierta, ¿ok? Tarea para la casa. Díaz, ¿viene ahora?
Aquí, Antonia. sí, estoy activando la cámara. Muy bien. Ahora un poquitito. Ya. Voy a compartir. Perfecto. Cuando quieras. Bueno, compañeros y profesores, el futuro es vivo atenuado. Como ya todos sabemos, el COVID ha dado la vuelta al mundo y es necesario encontrar una vacuna para detenerlo. Y nosotros como equipo creemos firmemente que las vacunas vivo atenuadas son la solución. Estas vacunas están constituidas por un virus o una bacteria que han sido modificadas en su poder patógeno, y esto les permite solamente reproducirse en el cuerpo y generar una estimulación en el sistema inmune. Las vacunas vivas atenuadas producen una excelente reacción inmune. En muchos casos incluso es equiparable con la que producen los patógenos en su estado natural, cuando producen enfermedades. Esto es debido a que al infectar las células huésped inducen una activación de todos los mecanismos inmunitarios, tanto como de presentación antígena ligada a linfocitos TCD4, como de activación citotóxica ligada a linfocitos TCD8. Estas vacunas, por el hecho de presentar virus y microorganismos vivos, al entrar en el cuerpo no dejan de replicarse, y esto favorece al desarrollo de una adecuada inmunidad celular, y es por esta misma estimulación antígena continua que proporcionan que dan tiempo suficiente al organismo para la producción de células de memoria, por lo que generalmente un tratamiento con estas vacunas produce una inmunidad para toda la vida. Bueno, otro de los grandes beneficios que conlleva el uso de vacunas vivas atenuadas tiene que ver ya en un sentido más económico. Las vacunas vivas atenuadas tienen un menor costo tanto de producción como de administración. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la vacuna de Oxford, que hace poco dio a conocer sus posibles precios, con una producción por dosis de $2.8, y el precio de la dosis en sí estaría rodeando los $3 o $4. Esto llama la atención en comparación con otros tipos de vacunas, donde las dosis ya llegarían a costar casi $40, que obviamente no es tan conveniente. Bueno, además, estos menores costos se condicen con la cantidad de dosis necesarias para un tratamiento adecuado. Las vacunas vivas atenuadas tienen la gran particularidad que al tener una excelente reacción inmune, no necesitan más de una dosis en la mayoría de los casos. Ejemplo de esto es la vacuna de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson, que solo estaría usando una dosis como principal. Esto, en un sentido más lógico, tiene estrecha relación con la economía, ya que producir menos vacunas tiene que ver con menor gasto de recursos. Así que el futuro es vivo atenuado y tenemos que seguir descubriendo la próxima vacuna. Muchas gracias por su atención. Ok, muy bien. Antonia, ojo con los ¿ya? Tienes este segregador vocal medio pegado, cuidado, pero en general, buen volumen, se les escuchó bien. La primera que habló fue Gabriela. Gabriela. Sí. Estaba un poquitito más despacito, necesitamos un poquito más de entusiasmo de parte tuya, ¿okay? Pero en general estuvieron súper bien y con la emocionalidad adecuada, porque estábamos ahí con el entusiasmo puesto encima, bien vendedores de su tema, ¿ok? Ojo nomás con los segregadores vocales, ¿sí? Súper bien. Sigue entonces... ¿Veas? Nosotros. Bien. Ya, nosotros como que teníamos problemas de internet algunos chiquillos, así que para que no se nos pegara hicimos un video con nosotros grabándonos, así que lo voy a presentar. Estupendo. Y juro que no hablamos nada con el primer grupo, lo sentimos chiquillos como que... Okay. Vamos. Si alguien después puede poner por el chat si se escucha bien y todo, bacán. Últimas noticias.
se ha descubierto una nueva prueba que podría abrir de nuevo el debate respecto a la vida o no vida de los virus. Debemos recordar que los virus son formas acelulares agregados moleculares que contienen uno de los dos tipos de ácido nucleico, ADN o ARN, recubierto por uno o varios tipos de proteína. Carecen de numerosos atributos de las células y se diferencian particularmente de estas en que no son sistemas abiertos, no intercambian sustancia y energía con el medio ambiente. Por el contrario, constituyen una estructura estática muy estable, no realizan metabolismo, tampoco tienen movilidad independiente. Se consideran parásitos intracelulares obligados, porque al no realizar metabolismo, el material genético se replica y se sintetizan los componentes del virus a partir de las enzimas y las biomoléculas y los componentes celulares de la célula hospedera a la cual se incorpora. Para poder saber más respecto a la vida o no vida de los virus, debemos saber cuál es la definición de vida. Para poder saber si los virus están o no están vivos, debemos saber cuál es la definición actual de vida, para lo que nos ayudará el profesional Jorge Hernández. Adelante Jorge, cuéntanos más. Primero que dar a conocer lo que nos parece que es la vida. La vida, que está constituida por proteínas y ácidos nucleicos, tiene la característica de autorregularse y estar en intercambio con el medio ambiente. Esta característica le permite el metabolismo y la reproducción. Es como lo dijo mi querido amigo Maturana. Maturana dijo que los organismos vivos son sistemas autobióticos moleculares que tienen la capacidad de producirse a sí mismos. Esta capacidad constituye el vivir. En términos simples, es un sistema capaz de producir su propio borde, mediante interacciones moleculares dentro de él. Es entonces como la membrana y el metabolismo son uno, ya que la membrana produce metabolismo y el metabolismo produce membrana. Junto a mi compañera científica, hemos investigado algunas incongruencias con respecto a los virus. Hola, mi nombre es Evelyn y soy especialista en virología. Como podemos notarlo, los virus no cumplen con las distintas definiciones de vida que han sido dadas a lo largo de la historia. Además, estos carecen de cualquier forma de energía y metabolismo del carbono. No pueden replicarse ni evolucionar por sí solos, sino que deben hacerlo dentro de la célula. De manera que, sin células del huésped, los virus pueden catalogarse como materia orgánica compleja inanimada. Además, no son incluidos en el árbol de la vida, debido a que estos no comparten características con las células. Incluso, no existe un solo gen que sea compartido por todos los virus. Como sabemos, la vida celular tiene un origen único y común, mientras que los virus tienen muchos orígenes evolutivos. Por último, cabe destacar que las células durante la división celular heredan membranas de otras células. Estas estructuras heredadas no están presentes en los virus, pues todo es de nueva síntesis. Por estas y otras muchas razones, podemos demostrar que los virus no son seres vivos. Y con esta nota se despide Javier Enhorabuena. Que tengan buenas noches. Muy bien. Qué gracioso que escogieran la misma música. Demasiada sincronía. Hola, profe. Como el tema de 24 horas. El que Sí, está yo también. disponible. Yo les dije a los chiquillos así como, "Tururururururur", y me puse a buscar. De los No, primeros está bien, disponibles en internet, en verdad. Ya. Sí. Ojo, Evelyn, ¿fuiste la última que habló? ¿Quién fue la última que habló? Sí. Con la emocionalidad con la que dices, ¿ok? Porque estabas como muy sonriente, muy como diciendo algo que estás como hablando de esto no es así y no podemos decir y no sé qué, pero tiene que haber una emocionalidad que corresponda, ¿ok? El resto estábamos bien con las emocionalidades en todo caso. Se les escuchó, claro, en una grabación es más fácil que la voz se escuche bien que cuando estamos hablando en vivo y en directo, pero igual estaba bien. Ojo con que la música no sea más fuerte que la voz de ustedes en algunas partes. Hay que medir eso, pero está bien. ¿Ok? Muchas gracias. 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 Alfaro, ¿quién es? Acá, profe. ¿Cómo Acá. está? ¿Se escucha bien? Te escucho bien, ¿sí? Ya, genial. Ya bueno, una compañera mía está presentando, así que espero la confirmación si es que se ve bien, si logran verlos todos. Acá se ve perfecto. Sí. Ya, estupendo, entonces empezamos. Bueno, primero que todo, saludarlos. Buenas noches, profesores y compañeros, esperando que se encuentren, ahí sí, bien. Me gustaría puntualizar y hablarles junto a mi grupo sobre un tema bastante contingente. Todos sabemos que en la actualidad, a nivel global, los ojos del mundo están puestos en el desarrollo de una vacuna,
que sea capaz de prevenir el coronavirus. Miles de laboratorios de todo el mundo se esfuerzan por dar con una fórmula que permita frenar el avance del COVID-19. En este esfuerzo mundial es importante que debamos actuar colaborativamente, tal como hemos actuado en eventos epidémicos y pandémicos pasados, buscando la inmunización de la población. Entonces, para ser voluntario existe información y es importante que no la dejemos de lado, que no tomes una decisión a ciegas. Existen diversos estudios sobre las bases genéticas y moleculares del SARS-CoV-2. ¿De qué nos sirve esto? Esto permite visualizar la posibilidad de establecer tratamientos farmacológicos o desarrollos de vacunas para controlar y disminuir los efectos patogénicos de la enfermedad. Por otra parte, el SARS-CoV-2 pertenece al género de los beta-coronavirus, como se ha investigado, y tiene similitudes genómicas con SARS-CoV y MERS-CoV, que son virus antecesores. Por tanto, el estudio previo de estos virus y de esta información nos abastece de gran conocimiento para iniciar una investigación sobre el coronavirus. Bueno, además tenemos que la vacuna contra el COVID-19, efectuada por Janssen, que se encuentra en investigación, aprovecha la tecnología AdVac. Esta es la misma tecnología que se utilizó para desarrollar el régimen de la vacuna contra el ébola, que fue aprobada por la Comisión Europea de Janssen. Y es la base para los candidatos a la vacuna contra el VIH, el virus sincicial respiratorio y también el Zika. Luego, nos surge la interrogante. ¿Somos los únicos en proceso de evaluación clínica que se encuentran en busca de una vacuna? Y la respuesta es que no. En la actualidad hay un total de 172 países y múltiples vacunas que son candidatas, que forman parte del mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra el COVID-19. Bueno, en este sentido, la Universidad de Chile trabaja en conjunto con distintas asociaciones, dentro de las cuales se encuentran la farmacéutica china Sinovac, también la compañía estadounidense Janssen con el laboratorio Johnson & Johnson, y iniciativa propia de la Universidad de Oxford, que con asociación a la Universidad de Chile es la tercera alternativa para combatir el virus. El Instituto de Salud Pública de Chile autorizó 2 estudios clínicos en fase 3 para vacunas contra el COVID-19. El hecho de que haya validado estos procesos significa que detrás de esto hay un lineamiento de confiabilidad y de un control muy seguro para quienes participen como voluntarios de este proceso. Para concluir nuestra presentación y instarlos a todos ustedes, si es posible, puedan ser parte y participar como voluntarios activos para combatir este virus, les recordamos que la pandemia y los contextos de globalización están muy estrechamente relacionados, dado que debido a los contextos de globalización, las emergencias sanitarias mundiales como la actual ven aumentada su velocidad de contagio en estas enfermedades debido a los cambios en los tipos de relación que han ocurrido. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, a las chicas, 2 cositas. Las manos son muy útiles cuando las estamos usando, ¿ok? ¿Pueden dejar de compartir la pantalla? Sí. Ahí. Disculpa si lo pego. Ya. Les decía que las manos, cuando las estamos usando y están aportando algo, son muy útiles. Pero ocurría, sobre todo en el caso tuyo, Josefa. Josefa, ¿sí? Tú fuiste la que habló, ¿verdad? Primero. Segunda. Segunda. El pelo. Todo el rato, estos se llaman movimientos parásitos. Es como lo mismo que las palabras intrusas o las frases intrusas, pero son los movimientos que a uno se le meten por nervios entre medio. En tu caso es con el pelo. Estaba todo el rato como tirándote el pelo para atrás, ¿ya? Entonces, si no te va a aportar las manos, porque no las vas a utilizar, agarra lo que se llama un punto de anclaje. ¿Qué significa esto? Tomar algún elemento en el cual tú puedas mantener tus manitos entretenidas, como un lápiz, por ejemplo. A veces cuando uno hace presentaciones con PowerPoint es un puntero láser o es un pasador de diapositivas, y uno agarra este elemento y aquí concentras tu tensión para que no esté todo el rato las manos como traicionándote y apareciendo en estos movimientos
que no te aportan nada y que nos sacan porque nos distraen. ¿De acuerdo? Aprovecha eso. Ahora, si vas a usar un lápiz, solamente preocúpate de no estar haciendo esto todo el rato, porque también eso genera ruido y también puede distraer. ¿Bien? Tienes un timbre precioso, Carla. Muy bonito timbre. Se te meten los E por ahí entre medio, pero tienes que trabajar con eso. Pero muy bonito timbre. ¿Ok? Y tu nombre se me olvidó. Franco, profe. Franco. También hay una cosa con la dicción que hay que cuidar un poco, pero en general se te entendió bien, la emocionalidad también estaba apropiada, entonces estuvo bastante bien. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias. Gracias. Continúa. ¿Quién tenemos ahora? Nosotros, profe. Nosotros, Ya, parece. perfecto. ¿Ustedes son Diego? Sí. Perfecto. ¿Comenzamos nomás? Comencemos. Ya. Bueno, buenas tardes. En esta videoconferencia nos encontramos con dos médicos ortomoleculares, Diego Polanco y Paloma Rodríguez, que nos presentarán el día de hoy estas ciencias y el método de cómo funcionan. A modo de introducción y más que nada un contexto histórico, esta medicina fue mencionada por Linus Pauling, quien fue Premio Nobel de Química en el año 1954, en donde dice que esta medicina preserva la salud y trata enfermedades administrando la cantidad óptima de moléculas que son necesarias para el organismo y que se encuentran normalmente dentro de nosotros, mostrando más una preferencia en tratar estas enfermedades con sustancias naturales presentes en nuestro cuerpo más que un uso de sustancias sintéticas que podrían tener efectos secundarios. Entonces, ¿ustedes de qué manera podrían definir esta medicina ortomolecular? Bueno, esta medicina corresponde a la rehabilitación celular mediante la reestabilización, ¿cierto?, del equilibrio químico presente dentro del cuerpo para poder llegar así a la salud y de esta forma prevenir las enfermedades. ¿Y de qué forma ustedes pueden llegar a esta salud que mencionan? Más que nada, regulando los componentes de la nutrición para poder balancear las alteraciones bioquímicas de nuestro cuerpo, aplicando los nutrientes adecuados en cantidades óptimas para así poder prevenir la enfermedad y mantener nuestra salud. Bueno, ahora teniendo claro este concepto, ¿esta medicina se enfoca solo en la regulación de la comida que consumimos? No necesariamente. Se aplican suplementos para poder ayudar las carencias de ciertos componentes que pueden existir en el cuerpo, como lo es, por ejemplo, la insulina en el caso de la diabetes, en donde se administra una cantidad óptima de insulina para que el cuerpo pueda procesar la glucosa y así controlar esta enfermedad. Otra forma de tratar la diabetes con medicina ortomolecular es controlarla antes de que el paciente se vuelva insulino dependiente, de manera que podemos mantener una dieta balanceada y así poder mantener a raya los efectos de la diabetes. Entonces, ¿podríamos relacionar esta técnica con la práctica clínica de la medicina oficial que conocemos? No, ya que la medicina clínica se concentra en lo que es la fase orgánica y en cambio la medicina ortomolecular se concentra en la fase funcional, en donde la prevención por medio de una dieta balanceada es la clave para el funcionamiento de la medicina ortomolecular. Ya. Entonces, para cerrar esta videoconferencia, quería preguntarles si es que tuviesen la oportunidad de promocionar el uso de esta medicina ortomolecular, ¿de qué manera o cómo mostrarían su importancia en el presente? Bueno, podemos ver que la lucha por un ambiente más bioamigable está siendo mucho más vigente, por lo que podemos ver a mucha más gente que está decidiendo reducir o cortar su consumo de carne debido al impacto ambiental que genera la industria ganadera agropecuaria. Estas personas deben consumir suplementos como lo son las vitaminas del complejo B para evitar el desarrollo de patologías relacionadas con la falta de esta en su dieta, como por ejemplo puede ser la anemia ante la deficiencia de la vitamina B12. Ya, muchas gracias a ambos doctores por su participación
Y así es como finalizamos esta videoconferencia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, muy bien. Estaba muy bien, cada quien estaba muy metido en su rol, ¿ya? Tal vez un poco más de entusiasmo para vendernos este tipo de medicina nos habría faltado un poco, pero igual estaban metidos en su rol. Y el rol de como el médico serio, que no parezca el médico así como charlatán, hippie, que no sé qué, que ha volado, y no sé, sino que muy serios, pero estamos hablando de una medicina distinta, ¿ya? Así que me parece bien. Ojo con la dicción en algunos casos, ¿ya? El ejercicio del abejito también se los voy a dar. Ok, siguiente. Estrada. Yo, profe. Victoria. Te llamas como mi mamá. Estoy compartiendo. Muy bien. ¿Ya ven bien las diapos? Perfecto. Ya, ¿y mi grupo? ¿Está mi grupo? Sí, yo estoy acá. Ya. Ahí está. Ya. Escúchate. ¿Se escucha bien, profe, cierto? Fuerte y claro. Ya. ¿Le doy? Buenos días, compañeros, compañeras, profesor, profesora. En esta hora les vamos a hablar de CRISPR Cas9, una oportunidad para la terapia genética o génica. Bueno, ¿qué es CRISPR? CRISPR es una secuencia corta y repetitiva de ADN que se encuentra en los organismos, ya sea desde las bacterias hasta los humanos, pasando por plantas, hongos, etc. El descubrimiento de este sistema en un principio se basó en secuencias de ADN que al transcribirse funcionaban como un sistema inmunitario bacteriano frente a infecciones víricas, ¿ya? Entonces, CRISPR funcionaba como una ARN guía, el cual almacenaba la información genética vírica para poder luego conducir la proteína Cas9 a su propio genoma e introducir cortes para así agregar la información vírica. Ahora, todo lo que le he dicho, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve para nosotros? Es que se podría ocupar para tratamientos médicos que consistirían en la manipulación genética de células enfermas para así poder corregir malformaciones o daños genéticos, como también poder incluir nuevas funciones a las células para superar estos altercados, así como también poder interferir en ciertas funciones de la célula. Siguiendo la idea del compañero, vamos a tener diversas aplicaciones en cuanto a este sistema. Entre ellas, el tratar diferentes enfermedades que tienen distintas causas. Una de ellas son las enfermedades infecciosas, las cuales pueden ser VIH, hepatitis B, entre otras. También enfermedades cromosómicas, como es el síndrome de Down, y enfermedades hereditarias monogénicas, como la hemofilia A, la beta-talasemia y otras. Y por último también tenemos las enfermedades hematológicas, que son la inmunodeficiencia, la anemia. Entonces este sistema, esta capacidad que tiene de poder corregir genéticamente, a nivel genético, nos abre una gran puerta de posibilidades de poder tratar y tener quizá un futuro sin enfermedades o tratar enfermedades que hasta el momento no tienen cura. Bueno, complementando lo mencionado por mis compañeros, se sabe que las terapias actuales destinadas a combatir las enfermedades genéticas son limitadas, lo cual enfatiza la necesidad de enfoques terapéuticos alternativos, tales como la tecnología CRISPR-Cas9, lo cual permite manipular con precisión y eficacia casi cualquier secuencia genómica dada, permitiendo la corrección de la totalidad de las mutaciones genéticas perjudiciales para la salud. Es por ello que esta nueva tecnología representa una gran promesa para la cura de las enfermedades de índole genético, ya que se le atribuye un enorme potencial terapéutico capaz de mejorar la calidad de vida de millones de personas. Finalmente, es innegable que esta nueva tecnología traerá innovaciones para la salud mundial, lo cual no es algo simplemente aceptable, sino incluso debe ser considerado un deber moral. Con eso finaliza nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Miren, en general, todos los grupos han hecho algo que está súper bueno, que es partir muy bien, ¿ok? Y cerrar muy bien.
Aquí fue como más evidente porque terminaron con una cosa así que apela a la conciencia de todos, o sea, es un deber moral, eso es súper fuerte, está súper bien, porque en el fondo la gente cuando escucha un buen final, con eso es con lo que se va. Entonces es súper importante, o el jurado en este caso, en un caso de un debate, el jurado es con lo que se va a quedar cuando ustedes dan como su frase para el bronce, su cierre así como espectacular. Eso es súper importante, así que muy bien. En general todos han hecho un buen inicio, que también es muy importante cómo iniciamos las cosas, porque es la invitación que vamos a hacer. Se dice que los primeros, en general, 30 segundos de una presentación, de una introducción a un debate, por ejemplo, o de una presentación cuando hacemos una presentación en público, captan o no captan la atención. O sea, en los primeros 30 segundos nosotros decidimos si lo que nos van a decir nos interesa o en realidad me da lo mismo o me aburre. Entonces, si tenemos un inicio que sea potente, nos aseguramos la atención del público. Y si tenemos un buen cierre, nos aseguramos que se vayan pensando en lo que les dijimos o que se vayan con la sensación de que somos los ganadores. Ahora, en lo particular, Tomás, necesito que mires un poco más hacia la pantalla, porque estás mirando muy para arriba todo el rato y eso hace que uno se distraiga, ¿ya? Entonces necesitamos que cuando hacemos en vivo y en directo, es súper importante la mirada al público. Aquí no podemos saber dónde están mirando cada quien, pero si miramos a la pantalla, nos sentimos todos como más incorporados a lo que tú estás diciendo. En el caso de Joaquín, los E es lo que tienes que cuidar, ¿ya? Porque salieron harto. Sí. Y Victoria, tienes que mejorar tu dicción, querida. Mira, las S te las comes todas, ¿ya? Entonces, yo sé que nosotros, en general, los chilenos sentimos que es como un poco ciútico hablar con todas las S, entonces no las pronunciamos todos, como nuestros amigos peruanos, colombianos, venezolanos que hablan tan bonito. Pero, sí, por lo menos, algunas tenemos que decir, sobre todo cuando estamos hablando de cosas plurales, que es importante que se sepa que son plurales. Por ejemplo, decías enfermedad infecciosa, y era enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas. Los nervios, profe, los nervios. Ya, ojo con los finales de las frases. Las D entre medio también te las comías por ahí, entonces ojo con eso, cuida tu dicción. Muy bien, siguiente. ¿Quién venía ahora? Francisco, más. Sí, profe, aquí estamos. Perfecto. Con Constanza Garanza y Ignacio Soto. Perfecto. Mi compañero Ignacio debería estar presentando. Muy bien. Ya. Desde la llegada del coronavirus y su expansión por el mundo y su posterior declaración como una pandemia, es que la desinformación y el pánico se han apoderado de la población y han formado parte de nuestra vida cotidiana a través de los noticieros y las redes sociales, generando incluso declaraciones irresponsables como lo son el incentivo a no utilizar mascarilla o plantear el uso de cloro como una solución. Este mismo pánico y desinformación es lo que genera en la población una urgencia por una vacuna, una urgencia por una solución rápida e inmediata. Y así comienza la carrera por la vacuna. Siguiendo la misma línea de mi compañera, invito a aquellos que crean que la vacuna estará lista en los próximos meses a analizar o estudiar un poco la historia de estas posibles curas. Vacunas como la polio, la vacuna de la hepatitis B, de la viruela, tardaron alrededor de 20 a 15 años. Estamos hablando de 2 décadas en ser desarrolladas, certificadas y aprobadas para tener un uso seguro en la población. Y hoy resulta que los laboratorios, las grandes empresas farmacéuticas, nos proponen y nos prometen una vacuna lista en los próximos 18 meses. Algo que es muy interesante de cuestionar. En la actualidad se han encontrado noticias que dan evidencia de una desinformación, tanto del virus como de las vacunas. Un ejemplo de esto es la vacuna de Johnson & Johnson, que ha detenido sus ensayos debido a que han encontrado una enfermedad inexplicable en lo que ellos denominan sobre uno de sus participantes. Entonces acá surge un interrogante muy importante, que es si existe la suficiente información sobre todo esto.
Además, una constante a nivel mundial es el querer ganar la carrera del SARS-CoV, de la vacuna del SARS-CoV-2, que sin duda debería ir de la mano con romper la barrera de la desinformación. Entonces es por esto que con mi grupo hemos desarrollado un video para invitarles a interesarse sobre nuestro tema del debate. By a coronavirus. Que se llama coronavirus. Como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón por usar una palabra, buena persona? Muchas gracias. Ok, buenísimo, me encantó. Está muy bueno. Además que partieron también como con la emoción. Al principio, Constanza, estaba ahí un poco nerviosa, entonces te reíste. Y entonces como que de repente metiste un poco la risa y ahí cambió un Me poco da la risa las emocionalidad. declaraciones. No puedo decirlo serio porque en verdad son muy ridículas, entonces me dan risa. Yo sé. Pero después nos fuimos metiendo más en la onda así como misteriosa y media terrorífica y qué sé yo. Se dan cuenta que las emociones desde las que hablamos son súper importantes. Aquí claramente nos estaban hablando así de una cosa como terrorífica y ya los tonos con los que decían y cómo nos iban metiendo en el tema era como que nos estaban asustando. Entonces súper bien. Y el video estaba muy gracioso, muy bueno. Súper bien, muchas gracias. Sofía Ursúa. Hola, profe. Hola. 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 Ok, me silencio yo, es de ustedes el micrófono. ¿Sabías de qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad producida por un crecimiento descontrolado de células anormales. Sus causas principales pueden ser de tipo genético y epigenético. Los orígenes del cáncer no los encontramos en la época actual, sino que se remonta hace miles de años atrás. Incluso se han encontrado marcas en fósiles de dinosaurios que señalarían un crecimiento anormal de estas células. En cuanto a las civilizaciones humanas, encontramos en los llamados papiros de Ebers del Antiguo Egipto, que datan alrededor del año 1500 a.C., en donde se describen lesiones a manera de tumores ulcerados de la mama femenina. En cuanto al origen de la palabra, encontramos en la época de Hipócrates la denominación de carquinos, lo cual significaría cangrejo, y hoy en día conoceríamos como el cáncer. Actualmente se tienen distintas formas para detectar la enfermedad. Por ejemplo, se tienen las biopsias, las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, entre otras. Bueno, las capacidades de estado para el cáncer han mejorado a lo largo del mundo y han permitido extender la capacidad de individuos que pueden ser diagnosticados. Los exámenes para diagnosticar el cáncer han surgido de avances científicos que son relativamente recientes y que no van más allá de los últimos 50 años. Por ejemplo, la tomografía computarizada y la resonancia magnética nacieron recién en 1972, pero cabe mencionar que estos instrumentos en su origen no tenían como principal función la detección del cáncer, por lo que su uso como herramienta de diagnóstico comenzó a ser años después de su creación, y como también la masificación de los equipos no ha sido inmediata, ha habido largos lapsos de tiempo para que los países en el mundo se equiparen en materia tecnológica, y esto nos lleva a que no necesariamente hay un aumento de los casos, sino que hay una expansión y desarrollo de los instrumentos que finalmente permiten diagnosticar el cáncer. Actualmente se dice que el cáncer es una enfermedad que va en aumento, pero ¿realmente podemos decir que va en aumento? Dada la antigüedad del cáncer y que los instrumentos, como decía mi compañero, han sido creados en los últimos 50 años, que las estadísticas del cáncer indiquen un crecimiento, no necesariamente es una garantía de una mayor incidencia. Fin. Muchas gracias. Ok, bien.
Sofía, al principio se te escuchaba muy bajito y tú además tienes una voz muy suavecita, como muy dulce. Entonces, si se te oye bajito además, ya casi no se escuchaba, ¿ok? Ojo con eso. Guiller, la mirada, igual que tu compañero antes, esta cosa como de mirar como para arriba o para abajo y no mirar a la cámara. Necesitamos que nos miren a la cámara para poder sentir que nos están incorporando, que es a nosotros a quien le están hablando, ¿de acuerdo? Cristian, bien, un poquito rápido en algunas partes. Hay algunas partes, recuerden lo que les dije, las partes importantes hay que enfatizarlas. Muy bien. Jeremías, ¿está por ahí? Sí, profe, acá estamos. Hola, Ok. profe. Hola. Hola. Bueno, para presentar nuestro tema decidimos hacer un tráiler de nuestro tema, así que lo vamos a presentar primero. Perfecto. Chile es el 10º país con los más altos índices de consumo de alcohol en Latinoamérica. El cáncer de piel ha afectado a diversas personalidades. Eduardo Hernández, director de la Clínica del Tabaco SC, comentó que 1 de cada 3 adolescentes que empieza a fumar. Un 46% de los niños que participaron en la encuesta. Es un padecimiento que puede ser letal en muy poco tiempo. Pues pierde la vida debido a una de las enfermedades que detona el tabaco. Longitudinal de la primera infancia y que tenían un peso normal. Elizabeth Taylor y Nicole Kidman. Entre el 2010 y el 2017, casi la mitad. Es el número que nos define, un panorama que a muchos nos sorprende. Lo más preocupante De los capitalinos que empiezan a fumar justo desde la adolescencia, esto advirtieron especialistas de salud. Los efectos no son tan simples como creemos. Bueno, después de ver ese video, necesitamos explicar lo que quisimos mostrar. Queríamos mostrar los principales factores que determinan los tipos de cáncer más conocidos y más cotidianos. Esto porque existen factores de tipo externo, que pueden ser físicos, químicos o biológicos, que llegan a, en lo específico, hacer mutar las células y producir la enfermedad. Pero no tenemos que olvidar que además de los factores externos, existen factores internos que desencadenan el cáncer. Bueno, y para complementar lo anteriormente dicho, es que vamos a precisar que como grupo, para poder establecer que el cáncer va en aumento, no solo nos vamos a fijar en los cánceres producidos por factores externos, como los mostrados en el video, como lo son el cáncer de piel o el cáncer de pulmón, sino también nos vamos a enfocar en los cánceres producidos por factores internos, como son el cáncer de mama y próstata, que junto con el video lideran las posiciones en la tabla de incidencias a un nivel mundial. Bueno, y para terminar, la ONU en el año 2018 contabilizó alrededor de 18 millones de personas en el mundo con cáncer. Y bueno, en base a estos datos y otros, determinó para 20 años más un aumento del 60% de esta cifra. Es por esto que, sin lugar a duda, afirmamos que el cáncer es una enfermedad que va en aumento. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. A ver, muy bien. El video estaba súper potente y eso, pero necesito que la emoción de ustedes vaya acorde con lo que nos mostraron. Estaban como, o sea, decir una frase como el cáncer va en aumento es una sentencia de muerte para todos nosotros. Entonces tienen que decirlo con esa emoción, ¿ya? Con una emoción como más que nos asuste quizás o nos preocupe. ¿Qué es lo que queremos provocar en los que nos escuchan para poder ganar este debate? ¿De acuerdo? Entonces busquen esa emocionalidad y desde ahí planteen su tema. Bien, Yarek. Gracias. Sí. Muy bien. Espérenme un poquito. Para decirle a mi hermano que se calle. Ya empezamos. Cuando ustedes quieran. ¿Están mis compañeros?
No lo sé. ¿Compañeros están? Yo Ya, estoy. llegué. Ya, ahí están todos. Vamos. Ya. ¿Qué sentiría usted si debiera llevar un ser vivo por 9 meses a su cuerpo y luego de darle a luz no sea ni siquiera considerada madre? La maternidad de alquiler se ve como una forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales. Si usted sabía que el alquiler del propio cuerpo implica secuelas psicológicas aunque la mujer acepte el contrato, estamos en una época en la que cada día se constatan con mayor evidencia científica los lazos que se crean entre la madre y el feto durante todo el embarazo. Algunos pretenden, sin embargo, hacer creer a la sociedad que en un vientre de alquiler es algo aséptico, sin consecuencias psicológicas para ninguno de los dos. Entonces, ¿usted de verdad cree eso? Esto crea desigualdad al momento de tomar la decisión, debido a que esta es una actividad comercial en auge que no todos pueden costear, que tiene como objetivo el satisfacer el capricho o el deseo de ser madre o padre de quienes no pueden portar su propio niño. Esta actividad se puede comparar con el tráfico de personas en el hecho de que alguien con el poder adquisitivo puede comprar el útero de una mujer durante 9 meses o lo que tenga que durar el embarazo y cosificar al niño también, al feto, cosa de que en el momento de que nace pasa de tener una condición de niño o de persona a una condición de objeto que puede ser desechable o transferible a otra persona. Entonces, ¿es esto justo? ¿Tratar a una persona como objeto en vez de como persona? En el embarazo la mujer sufre distintos cambios en tanto su cuerpo como en su funcionamiento. Dentro de estos cambios podemos encontrar un cambio estructural y funcional en el cerebro de la madre, dado por el aumento en la cantidad de hormonas. También hay estudios que dicen que posparto la madre puede generar cuadros depresivos e incluso resistencia entre el niño, entendiendo madre como la persona que va a dar a luz. La progesterona en esta etapa de la vida aumenta entre 10 a 100 veces en el hipotálamo y esto conlleva a un aumento de la oxitocina, la hormona que va a estar encargada de regular y desarrollar las conexiones cerebrales respecto a lo social, por lo cual va a ser la que generará el primer apego materno infantil. El primer apego es sumamente importante ya que define a las personas y tanto psicológicamente como biológicamente. Por lo cual, respecto a esto, nos cabe preguntarnos si es tanto el efecto negativo que lleva quitarle el hijo a una madre que dio a luz, ¿de verdad es la madre la que da los genes o es la madre la que da luz? Sí. Ok, bien. ¿Quién habló primero? Yo. Tú eres... ¿Belén? Ya. Belén, súper bien la emocionalidad. A Natalia le faltó esa emocionalidad. Necesito que trabajes más como la cuota de emoción que lleva esta parte. ¿De acuerdo, Natalia? Bueno. Y Yarek, tienes que trabajar más con tu dicción. Te voy a mandar también el ejercicio del labicito para que hable con el labi y después se lo saque y hable ahí, bien abierta la modulación. ¿De acuerdo? Bien, chicos, muy bien. Siguiente, Tomás Cortés, ¿está por ahí? Sí, profe, acá. Muy bien. ¿Se ve? Se ve. ¿Está viendo ya? Buenas noches, compañeros y profesores. Con mi grupo vamos a presentar sobre el mito de la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular surgió como tal en 1950, cuando algunos psiquiatras comenzaron a utilizar grandes cantidades de nutrientes para el tratamiento de enfermedades mentales severas como la esquizofrenia. Esta medicina alternativa tiene como base principal que muchas enfermedades son causadas por desequilibrios moleculares que se pueden corregir mediante la administración de las moléculas correctas en el momento correcto, es decir, mantener la salud a través de la suplementación nutricional.
Bueno, esto suena bonito en la teoría, pero ¿cómo hemos visto o cómo se ha visto esto en la práctica? Los primeros análisis críticos que se realizaron fueron en la década del 90 y un estudio que se realizó en Alemania con 53 pacientes demostró que tan solo el 5%, alrededor del 5% de los pacientes mostró resultados positivos. Y estos resultados positivos correspondían a niños con el espectro de autismo, ¿ya? Y eran tratados con megadosis de vitaminas que pueden provocar hipervitaminosis también en las personas. Y después otro estudio que se realizó en el año 1995, posterior a este estudio en Gran Bretaña, demostró que de los 12 pacientes que se trataron que padecían autismo, ninguno presentó algún resultado positivo e incluso se le aumentó la dosis a más de 600 miligramos de vitamina, lo que podría generar un daño nervioso. Entonces, ¿qué podríamos esperar de una medicina que no tiene resultados científicos positivos? Es justamente por estos estudios es que se ha dado como una carencia de la validación científica y se ha considerado la medicina ortomolecular como una medicina más bien alternativa. Pero esto no es todo, también podemos observar que la medicina ortomolecular puede llegar a tener a lo más un efecto placebo en el tratamiento de enfermedades, ya que si bien se puede llegar a conocer cierto aporte que tienen las vitaminas al cuerpo, como es la vitamina C que todos conocemos en nuestra niñez, no se puede indicar así que estas diversas vitaminas, junto con otras sustancias como lo son los minerales, puedan dar solución a enfermedades, una de ellas tan complicada como lo es en día el cáncer. Estas más bien van a llegar a aliviar a lo más diversas sintomatologías, pero no dar fin a las enfermedades desde la base. Bueno, los dejo invitados a ver el siguiente tráiler que nos mandaron las directoras de Matrix. Prepárense y agárrense de su asiento ahora. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? Matrix. Do you want to know what it is? This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Uy, no me escucho. Estaba hablando como loca y no me escuchaba. ¿Están ahí? Sí, profe, y ahora se escucha ¿Sí? bien. Ya, ¿ahora se escucha bien? Ok. Les decía que estaba súper bien, que estaba bien la emocionalidad con que dijeron también. La primera compañera que habló se le escuchaba muy bajito, parece que era un problema con el micrófono, pero de todas maneras la voz igual fue siempre muy suavecita. Hay que sacar un poquito más la voz, ¿ya? Y estaba súper divertido el video, estaba muy entretenido. Muchas gracias. Nos queda el último grupo. Matías Zamorano. Sí, aquí estamos. ¿Estás por ahí? Ahí sí. Estamos igual que el meme ese de las sesiones de espiritismo. ¿Estás ahí, Matías? Sí, aquí estoy. Mi compañero, ahí está. ¿Tus compañeros están ahí? Sí, mi acá. compañero está. Ya, estupendo.
Vamos con la última presentación entonces. Creo que Catalina va a presentar, si no me equivoco. Díganme si se ve, por favor. Sí, se ve. Ya. Buenas noches, compañeras, compañeros, profesor y profesor. ¿Están hartos de la cuarentena? La verdad es que nosotros como grupo sí. Por lo mismo, venimos a presentarles la mejor solución para el coronavirus. Y se trata, escuchen bien, de las vacunas inactivadas. En palabras sencillas, las vacunas inactivadas son vacunas producidas en base a bacterias o virus, dependiendo del caso, que se encuentran muertos o muertos y fragmentados. Esto tiene una serie de beneficios, dentro de los cuales les presentaremos solo algunos hoy. El primero de ellos, una mayor estabilidad, a cambio de diversos factores, como por ejemplo la temperatura. Las vacunas inactivadas resisten mayores variaciones de temperatura que otros tipos de vacunas, esto permitiéndoles no ser tan delicadas. Además, son de fabricación sencilla. Esto por ser elaboradas mediante un tratamiento térmico o químico para inactivar las bacterias obtenidas de cultivos. Por otro lado, son menos reactógenas. Esto significa que producen menos efectos secundarios. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de los brazos, fatiga, escalofríos o fiebre. Bueno, otra de las ventajas que presenta este tipo de vacuna es que gracias a que el virus está inactivado, no existe riesgo de infección debido a que el virus no es capaz de replicarse en el organismo. En el sentido del COVID, este resulta una de las principales razones por la que creemos que la solución es la vacuna activada, por temas de seguridad para nuestros pacientes, que al fin y al cabo es el foco que estamos buscando de beneficiar, sobre todo porque las primeras dosis de las vacunas están apuntadas a pacientes que tienen enfermedades de base o que son personas de riesgo, que en general tienen el sistema inmunodeprimido. Para este tipo de pacientes, cualquier vacuna que posea cualquier riesgo de infección podría resultar hasta fatal. Por este argumento y por todo lo que hemos dicho, creemos firmemente de que la solución para la vacuna del coronavirus es una vacuna inactivada que busque el bienestar de todos los pacientes sin excepciones. Ok, muy bien. Partieron súper vendedores de su tema, ¿ya? Pero después como que bajaron un poco la intensidad de la emoción con la que lo estaban diciendo. Ojo con eso, ¿ya? Pero en general estuvo muy bien. Bien, vamos a ver una última cosita muy rápido. Les pido disculpas porque nos pasamos un poco de la hora, pero era necesario verlos a todos para que avancemos hacia el siguiente taller. Y vamos a ver ahora los componentes que tiene un debate, una cosa muy cortita nomás. Igual esto va a estar subido a cursos para que después lo puedan revisar bien, pero tiene que ver justamente con lo que van a tener que hacer ustedes para su trabajo de debate. Entonces, en un debate en general existe siempre un moderador, que es la persona que se encarga de planificar, de controlar el tiempo total del debate, de ir turnando la palabra entre los participantes, y eso lo va a hacer alguno de los profesores. Entonces, todos tienen que subordinarse, por supuesto, a la autoridad del moderador. Después están los participantes, que se conforman en equipos, parejas o individuos, en este caso son tríos, y estos participantes tienen que presentar sus tesis, sus argumentos, sus garantías, sus respaldos, ¿verdad? Deben utilizar un correcto uso del lenguaje, por eso estamos haciendo estos talleres, poseer herramientas de técnica vocal básica. Hoy día empezamos a utilizar algunas cosas y la próxima sesión vamos a trabajar ya directamente con ejercicios para la voz y el uso de técnicas argumentativas. La estructura del debate que van a hacer ustedes, de nuestro debate, es primero una introducción, que introduce el tema, por supuesto, en que ustedes explican de qué se trata, luego viene la argumentación, es decir, los distintos argumentos, un equipo y otro, y después que ambos hayan dado su argumentación, ambos equipos, viene la contraargumentación, en que pueden rebatir alguna de las cosas que los otros dijeron, y una etapa para preguntas, en que sus compañeros y los profesores van a poder hacer preguntas, y finalmente las conclusiones.
¿Cómo se presenta un debate? Los argumentos a favor se llaman pruebas y los que están en contra son las objeciones. Las pruebas intentan demostrar, por supuesto, la validez de nuestras afirmaciones con hechos concretos, cosas que nosotros podamos demostrar, ya sea por literatura, ya sea por investigaciones, etcétera, etcétera. Las objeciones intentan mostrar en qué se equivocó el adversario, algo que dijo el adversario que a nosotros nos parece que es una falacia, o nos parece que no tiene suficientes argumentos, o nos parece que es un error que cometió. Un buen argumento tiene que aportar suficientes pruebas para respaldar la conclusión final, y una argumentación insuficiente es considerada una falacia. No solamente una falacia es una mentira, también puede ser algo que no tenga suficiente validez, algo que no tenga un universo de investigación. Por ejemplo, que yo diga, mi mamá es mal genio, por ende todas las madres son mal genio. No, mi mamá sea mal genio no significa que todas las demás mamás tengan que ser mal genio. Perdóneme mi mamá, no me está escuchando. Partes del argumento oratorio. La premisa, que es la afirmación o negación que queremos poner como iniciación del argumento, es decir, nosotros estamos a favor de la medicina ortomolecular o estamos en contra de la medicina ortomolecular. Y esto debe incitar, por supuesto, la curiosidad del auditorio. Lo que yo les decía, al principio, cuando nosotros planteamos la introducción y damos nuestra premisa, tiene que ser interesante, tiene que ser algo que nos pique la curiosidad, tiene que ser algo que a nosotros nos llame la atención seguir escuchando. La razón es el porqué de esta premisa, o sea, por qué yo afirmo lo que afirmo, o por qué estoy en contra de lo que estoy en contra, o estoy a favor de lo que estoy a favor. La ilustración es lo que demuestra la razón con ejemplos, con autoridades, con símiles, fábulas. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, está este ejemplo, está esta investigación, esto se parece a esto otro, hay una historia que cuentan de no sé qué cosa, etcétera, etcétera. La amplificación, nosotros podemos poner un caso en particular que sea como impresionante, podemos tomar un caso específico que a nosotros nos dé como al resto del jurado, del público, genere como más entusiasmo o más susto. Ahí podemos utilizar la emocionalidad de la que hablábamos y se pueden dar antecedentes, se pueden dar causas, efectos, etcétera. Y por último, la conclusión es el cierre de este argumento que tiene que dejar absolutamente establecido lo que nosotros queríamos probar. Para debatir correctamente es conveniente incorporar los diferentes niveles de escucha: oír, percibir, interpretar, indagar, proponer. Sin escucha es imposible utilizar el lenguaje con éxito. O sea, nosotros tenemos que prestar atención a lo que pasa con los demás, a la emocionalidad y a los estados anímicos y al lenguaje que utilizan nuestro oponente, nuestro contrincante. Así puedo ver lo que está pensando, puedo ver también lo que piensa el jurado de lo que yo estoy sosteniendo, etcétera, y lo que quiero dejar instalado en la contraparte. Hay que diferenciar los aciertos y errores de nuestro equipo y los de la contraparte, y debemos reformular las preguntas que nos hacen. Es decir, si a nosotros nos hacen una pregunta, es una buena estrategia reformular esa pregunta, por un lado para darnos tiempo para pensar en la respuesta, y por otro lado para asegurarnos de que quedó bien claro lo que nos querían preguntar y no que nos estamos yendo por otras ramas. Debemos persuadir a través de ejemplos precisos, de un lenguaje que sea claro y de argumentos que sean lo suficientemente fuertes. Hay que defender los intereses propios, ser vendedores de una idea, lo que ustedes hicieron bastante bien hoy día con sus presentaciones, y estar asociado o disociado. Esto depende mucho de cómo uno se sienta de cómodo. Las personas que son naturalmente más nerviosas, a veces les sirve estar más disociados, es decir, estar más distanciados del tema del que están hablando, porque si se asocian mucho, es decir, si se incorporan con toda su energía y su emocionalidad, a veces se ponen nerviosos. A las personas que les resulta más fácil el hablar, que les resulta mejor el hablar en público, el lenguaje, etcétera, entonces les resulta mejor estar asociados, estar muy comprometidos con lo que están diciendo y poner todas sus emociones a disposición. Nunca, nunca, nunca interrumpir, porque eso siempre es mal visto. ¿Vieron el debate de Trump la otra vez con, se llama el Biden? ¿Vieron cómo Trump interrumpía todo el rato, que al final así tuvieron que terminar diciéndoles, por favor, cállense para poder escuchar algo? Bueno,
Eso es una cosa que juega muy en contra, porque a la gente le genera desagrado, le genera anticuerpos inmediatamente. Y tener una libretita, un cuadernito, un papelito para ir tomando apuntes también es súper importante, porque así no nos olvidamos de las ideas que queremos plantear o de los contraargumentos que tenemos. Para que no se nos olviden, es súper bueno tomar apuntes mientras nuestros contrincantes están dando su parte. Esta es la tarea que tenemos para la próxima sesión. Ustedes la tienen algunos grupos bastante avanzada con el trabajo que hicieron hoy día, pero la idea es que la preparación, que preparen bien la introducción del debate, en esta ocasión sin PowerPoint, sin video, sin nada. El de hoy día era creativo y jugado, y yo realmente los felicito porque se la jugaron todos, o sea, estuvo súper, súper bien. Pero para la próxima, como lo que queremos trabajar es específicamente la voz, la gestualidad, ¿verdad? Los gestos de la cara, la verbalidad, la mirada, etc. Entonces la idea es verlos a ustedes así nomás, ¿ya? También van a tener que abrir las pantallas cuando presenten, pero la idea es que preparen la introducción de su tema y que la presenten utilizando todos los elementos de la comunicación que vimos hoy día. Utilizando los gestos, utilizando bien los elementos de la voz que yo les dije, las cualidades, ¿verdad? Y la emocionalidad. Vamos a elegir a un miembro del equipo al azar que va a presentar, por lo tanto todos tienen que tener su trabajo aprendido. No es una cosa que se vaya a dar los tres como hoy día, sino que vamos a escoger a una persona al azar y esa persona va a dar su introducción. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Perfecto. Si alguien quiere hacer algún comentario final, si alguien quiere preguntar Oye, tengo una algo. duda. Sí, Me preguntaba si es que en el debate se podría usar cuaderno y lápiz, así como ir anotando ideas, o no sé. por supuesto que sí. Sí, Vale, gracias. esa es toda la idea, que utilicen cuaderno y lápiz para que vayan anotando las cosas. Gracias. Profe, ¿Sí? ¿para cuándo esto de presentar la introducción? La fecha es en noviembre, el próximo taller. Les digo enseguida, si no me equivoco era el 9 de noviembre, pero lo voy a ver el tiro con mi agenda aquí. Sí, es el lunes 9 de noviembre, tienen el siguiente taller conmigo. Para ese día es la presentación de la introducción del tema. Ustedes tienen en algún minuto que entregar un avance, una investigación, tengo entendido, pero eso es con los profesores Kessig y Roth y ellos les dan las fechas de eso. ¿Alguna otra cosa? Les doy las gracias a todos, porque de verdad, y a todas, porque fueron súper participativos, yo lo pasé muy bien, no sé cómo lo pasaron ustedes, pero yo lo pasé muy bien, y se la jugaron súper, así es que excelente. Y Carolina tenía una noticia que darnos. Carolina, ¿estás por ahí? Acá estoy. Hola. Hola. Cuénteles a Sí, todos. yo quería... Dejen sacar el fondo de la noticia. Sí, yo quería pedirles un favor, si podíamos, porque una de nuestras compañeras